Hola estudiantes del 8º grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Te saluda Rosa, tu profe de Lengua y Literatura Castellana. El tema de hoy, tragedia. Para ello estudiaremos la definición, el origen de la tragedia, sus características, elementos y la estructura. Los propósitos para esta clase son distinguir las características del subgénero trágico, analizar el subgénero trágico en fragmentos de una obra, desarrollar el goce estético por las obras literarias del género dramático. Aquí tenemos una clase y en ella la imagen de un libro y a nuestras compañeras del 8º grado que están ahí y vamos a ver qué están diciendo. ¿Qué te pasa? ¿Te sentís mal? Pregunta. No supero la obra que vi. ¿Qué final más triste? La conversación sigue así. ¿Qué viste? Romeo y Julieta. Solo a vos se te ocurre elegir una tragedia. Yo que iba a saber, creí que era una historia romántica. Y bueno, vemos que en la clase se preguntan y están hablando de la obra Romeo y Julieta. Una de las compañeras cree que es una obra romántica y la otra le dice es una tragedia. Entonces vayamos a la definición de tragedia. Para ello vamos a ver primero qué es el género dramático. El género dramático, recordemos que está listo para ser representado ante un público. La trama es dialógica, se escribe a través de diálogos y tiene los siguientes subgéneros. Vamos a recordar, uno de ellos es la tragedia, luego la comedia y el drama. El día de hoy dijimos que vamos a ver lo que es la tragedia. Y tenemos como ejemplo una tragedia, Antígona. Y podemos decir que la tragedia es una obra dramática en donde interesa el final. ¿Por qué? Porque termina con la muerte o destierro de los personajes principales. Tenemos otro ejemplo, La Celestina de Fernando de Rojas y Edipo Rey, que es una tragedia griega en donde el personaje principal, Edipo, al nacer es entregado a un sirviente para que él mismo lo mate. ¿Por qué? Porque sus padres, dos reyes, tuvieron el presagio de un oráculo. ¿Qué son los oráculos? Serían los adivinos de esa época. Y dijeron que Edipo mataría a su padre. Para evitar esto, él fue regalado. El sirviente no pudo matarlo, le entregó a otro sirviente, otro reino. Y cuando creció, decidió ir a buscar a sus verdaderos padres. Se enteró que era adoptado y fue a buscar. Por el camino, sin querer, sin saber, mejor dicho, mata a su padre. Llega al reino y se casa con su madre y tiene hijos de ella, sin saberlo. Al enterarse ambos, la madre se mata y Edipo se arranca los ojos. Es un ejemplo de tragedia griega. Bueno, luego de haber conocido este ejemplo de Edipo Rey, dijimos que esta obra se sitúa en Grecia. Vamos a recordar que los griegos le daban mucha importancia a las tragedias y también al género lírico. Es por eso que podemos decir que la tragedia nació en la Grecia antigua. ¿Cómo? Con las fiestas
al rey Dionisios, el rey del vino. Entonces, con esas antiguas fiestas que hacían, nació el teatro y la tragedia. Acá vemos la imagen del dios a quien les estoy nombrando, el dios Dioniso. Estas tragedias griegas se remontan a Atenas con la etimología que es tragoedia, que significa literalmente canto del macho cabrío. Entonces ellos hacían ese canto en Atenas y luego fue desembocando en lo que actualmente conocemos como tragedia. El primer escritor, podemos decir, que fue Tepsis, que en el 550 y 500 a.C. compuso algunos textos de cuyos manuscritos tenemos solamente una parte. Y luego vienen los trágicos griegos Sófocles, Eurípides y Esquilo, que son los representantes de la tragedia. Grandes autores de tragedias griegas. Y de ahí tenemos algunas obras clásicas: La Orestiada, Edipo Rey de Sófocles y Medea de Eurípides. Entonces estas son algunas obras, ya mencionamos de qué trata Edipo Rey. Medea es una mujer que al ver que su marido se vuelve a casar, se venga de él, matando a su rival y a sus propios hijos, y los lleva al monte. Entonces vemos cómo se desarrollaba la trama de las tragedias en ese entonces. Y tenemos obras modernas que también son tragedias. Como ejemplo tenemos Romeo y Julieta de William Shakespeare, El castigo sin venganza de Lope de Vega y Bodas de sangre de Federico García Lorca. William Shakespeare también escribió Otelo, El Rey Lear, La Tempestad, Macbeth. Y Lope de Vega, aparte de Bodas de sangre, podemos citar que escribió El pintor de su deshonra. También El castillo sin venganza. Ahora vayamos a las características de la tragedia. Las obras dramáticas comparten estas características. Están compuestas en verso, tienen un tono elevado, cuentan con la participación de un coro durante el desarrollo, predomina el conflicto y las pasiones humanas. Podemos ver venganza, odio y más que nada también el destino. Y tienen un desenlace fatal, con generalmente la muerte de los personajes principales o son desterrados. También los temas son de sufrimiento, peripecias de la vida y respuesta emotiva del espectador. ¿Por qué? Porque el espectador, al observar las obras dramáticas, entonces tienen sentimientos, sienten lo mismo que se está desarrollando en la obra. A eso le llamamos una respuesta emotiva. Y también les sirve de catarsis, que es el desahogo, es la liberación de una situación emocional. Ahora veamos los elementos. En primer lugar, las obras dramáticas tenían un coro que era en quienes abrían la obra, estaban en la presentación y luego venían el corifeo. El corifeo era la persona quien dirigía el coro. Podía tener una representación individual en donde salía del coro y podía contar algo al público
y también hablar con los personajes durante el desarrollo de la obra. Entonces el corifeo era el conductor del coro, que a veces salía del coro para hacer lo que ya les dije. Y los personajes podrían ser héroes, antagonistas y jugaban un papel preponderante en la obra. Es importante destacar que los personajes eran representados por los hombres, sean estos personajes varones o mujeres. Los actores, los que actuaban, eran todos hombres. Y en el caso de que necesitasen representar a una mujer, se disfrazaban de una mujer, porque no estaba permitido en ese entonces que los personajes sean mujeres. Actualmente sabemos que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres a hacer todo tipo de actividad y participar en una obra dramática también. Ahora veamos la estructura de una obra clásica dramática. Se compone de un prólogo, que sería la presentación de la obra. Algunos autores dicen que el prólogo no forma parte de la estructura y otros que sí. Seguramente alguna vez leyeron el prólogo de un libro, que sería la presentación. Luego tenemos el párodos, que es donde ingresa el coro a la obra, mediante cantos líricos y danzas de avance y retroceso. Se crea la atmósfera de la tragedia y se anticipan las entradas de los protagonistas. Entonces, el párodos es el coro que entra e inicia la obra. Luego tenemos los episodios, que es el desarrollo de la tragedia, y pueden llegar a ser 5 episodios. Y finalmente el éxodo, que es la parte final de la obra. Entonces, esto que estamos aprendiendo ahora es la estructura básica de una obra dramática antigua. Dicho esto, llegamos a la evaluación de la clase y veamos qué propuestas de actividades tenemos. Ara no le gusta el final trágico, así que se propuso escribir una obra con final feliz. ¿Sería una tragedia? Y nos preguntamos, si Ara escribe una obra con final feliz, ¿es una tragedia? A ver, ¿qué pensás? Tenemos que responder sí o no. A ver, ¿qué decís? No. ¿Por qué? Porque en este video estuvimos diciendo que las tragedias tienen un final desdichado. Y dice, para reforzar esto que estamos dando, que la caída del personaje es imprescindible en la tragedia. ¿Qué sería la caída? Que muere, es desterrado o sufre el personaje. Entonces, Ara estaba en lo incorrecto, no iba a poder escribir una tragedia de esta manera. La siguiente propuesta dice, Ara escribió, mendigo, amable público, hoy les contaré la triste historia que ocurrió en este pueblo entre dos jóvenes que persiguieron un sueño. Y el ejercicio dice, ¿a qué parte de la estructura de la tragedia corresponde? A ver, ¿qué pensás? ¿Es el prólogo? ¿Es el éxodo? ¿El desarrollo? A ver, si pensaste prólogo, muy bien, es la respuesta correcta. Así llegamos al resumen de la clase, que dice, ¿para qué nos servirán estos aprendizajes sobre la tragedia? Para desarrollar la cultura general, por supuesto, aprendemos mucho y seguro que te vas a ir a investigar acerca ¿de qué? De Grecia, de la antigua Grecia, cómo era, cómo se vestían y cómo era la tragedia. Luego, afinar el interés hacia la actuación, también podemos apuntar hacia eso. Cómo disfrutar de la literatura. Y volvemos a la clase, a ver qué pasó acá. Ahora que conocemos todo de las tragedias, ¿qué opinas de Romeo y Julieta? Que finalmente todo es ficción y voy a disfrutar de la obra comprendiendo su esencia. Y así llegamos al final de la clase.
todo es ficción. Romeo y Julieta, Edipo Rey, Medea, Antígona. Así es que a disfrutar de lo literario. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.